Bien, hola chicos, buenos días, esperando que se encuentren bien. Y como recordarán, la clase pasada les dejé una serie de actividades con las cuales pretendía reafirmar lo que vimos la clase anterior en relación a la velocidad inicial, la aceleración, etcétera. Y pues nada, son las respuestas a dichas actividades. Ahora, em, el primero debemos detectar qué es lo que nos están pidiendo solucionar. En este caso es la velocidad final. Velocidad final es igual a no sabemos. Para este punto, debemos de checar entonces en primer lugar cuáles son los datos que nos están dando y qué es lo que nos piden calcular. En este caso es la velocidad final. Entonces la velocidad final no la sabemos y empezamos a leer para checar cuáles son los datos. Dice que inicia su trayecto desde el reposo, es decir, su velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Ya habíamos hablado acerca de que si algo está en reposo no tiene movimiento, entonces su velocidad es de cero. Y acelera durante 20 segundos a una aceleración de 12 metros sobre segundo. La aceleración es 12 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerda que la aceleración es al cuadrado, la velocidad final e inicial es metros sobre segundo nada más. Y nos están dando el tiempo, que son 20 segundos. 20 segundos. En este punto ya tenemos entonces esos elementos. Empezamos con nuestra fórmula. Quedamos que la fórmula para la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aquí nuestra velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo, entonces no tiene caso que la tome en cuenta. Si yo multiplico eh, cualquier cantidad, que sería en estas dos, y luego le sumo 0, pues el resultado va a ser el mismo. Entonces no tiene caso, cuando mi velocidad inicial sea 0, no tiene caso tomarla en cuenta. ¿Sale? Ahora, velocidad final es igual, mi fórmula quedaría ya sin utilizar la velocidad inicial. Repito, solo en el caso de que mi actividad me esté diciendo que inicia desde el reposo, solo en ese caso no voy a tomar en cuenta lo que es la velocidad inicial. En cualquier otro caso, sí debo tomarlo en cuenta. Iniciamos entonces. Velocidad final es igual a aceleración, que serían los 12 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que son los 12, no es cierto, 12 no, que son los 12 segundos, 20 segundos, 20 segundos, ¿vale? Y en este punto tengo entonces velocidad final es igual a, multiplico 20 por 12, es igual a 240. Y en este punto tendría que la velocidad final es de 240 metros sobre segundo. Recuerda que este es al cuadrado y este es 1, entonces se elimina un segundo de acá con un segundo de acá y nos queda solamente un segundo. Si yo sumo este y este, sería al cuadrado. Entonces queda de esta forma. Velocidad final es igual a 240 metros sobre segundo. El siguiente ejercicio era... nos falta la distancia recorrida en ese tiempo, entonces vamos con la distancia. Este es el de
velocidad final, nos falta la segunda parte que es la distancia. Y vamos con ese entonces. Para la distancia necesitamos los mismos datos prácticamente, lo cual sería entonces la fórmula distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y empezamos a sustituir los valores. Distancia es igual a velocidad inicial, quedamos que es 0, entonces no es necesario colocarla. Y el tiempo son 20 segundos. Entonces, en este caso, como la velocidad inicial es 0, no tiene caso que yo multiplique eh, en estos dos elementos. Ahora, si yo multiplico cualquier cantidad por 0, que es el valor que tendría aquí, imagina que la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo y el tiempo es de 20, ¿sale? 20 segundos. Solamente voy a hacer esta parte para que veas por qué vamos a eliminar eso. Si yo multiplico 20 por 0, mi resultado va a ser 0, como lo puedes ver de este lado. ¿Ya viste? Entonces, no tiene caso que yo haga toda esta multiplicación y lo realice en mi actividad, si de todos modos el resultado va a ser 0 y de nada va a cambiar el resultado final que yo obtenga. Entonces, cuando tenemos la velocidad inicial con 0, podemos eliminar esta parte de la fórmula, esta, para evitar establecerlo. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas va a ser 0 mi resultado. Lo único que tomaría en cuenta cuando la velocidad inicial es 0 es esta parte. Entonces la fórmula acortada quedaría distancia es igual a medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sale? Ahora, la aceleración quedamos que era 12 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo son 20 segundos al cuadrado. Ya les había explicado también en el video anterior que no es lo mismo segundos al cuadrado de esta forma que segundos al cuadrado de esta forma. ¿Sale? Ahora, vamos a multiplicar estos 20 al cuadrado. Vamos a elevarlos al cuadrado. Es igual a 400 y paso toda la fórmula normal. Distancia es igual a un medio. 12 metros sobre segundo cuadrado. Y ya que hice esta operación, que quedamos que nos había resultado 400, ahora sí, el valor se expresa en segundos al cuadrado. Quedaría de esta forma. Y ahora multiplico estos 400 por los 12 segundos. Y es igual a 4800. Distancia es igual a un medio de 4800 que en este caso elimino segundos al cuadrado con segundos al cuadrado y me quedan metros únicamente. Y quedamos que para resolver esta pequeña parte de un medio, lo único que hacemos es, como este está abajo, indica división y eso está arriba, indica multiplicación. Es decir, 4800 entre 2 y luego, ahí lo multipliqué, 4800 entre 2
y luego por 1, que me va a dar el mismo resultado, 2400 por 1, obviamente son 2400. La distancia es igual a 2400 metros. Quiere decir que en esos 20 segundos que estuvo acelerando ese tren, avanzó 2400 metros, es decir, iba a una velocidad súper enorme. En este punto, si nosotros queremos convertir los metros a kilómetros, diríamos que ese tren avanzó 2.4 kilómetros en 20 segundos. ¿Sale? Ya sabemos hacer las conversiones de metros a kilómetros. Solo hago la división entre 1000. ¿Sale? Y pues bueno, así quedaría entonces esta primera parte del ejercicio. El segundo, que es el de la abeja, vamos a empezar a resolver esto un poco más rápido. Y aquí está el ejercicio. Dice que una abeja vuela de una flor a otra que se encuentra a una distancia. Lo primero que tenemos entonces es distancia, 87 metros, en un tiempo de 45 segundos. Y debemos de calcular en primer lugar la velocidad de la abeja. O sea, en este caso, utilizaríamos la simple fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Indicaría velocidad es igual a 87 metros entre 45 segundos. El resultado es 1.93 infinito. 1.9333 ¿qué? Metros sobre segundo. Por la división y el segundo que tenemos acá. Entonces el resultado es 1.933 metros sobre segundo. Y debo calcular la aceleración. Para calcular la aceleración necesitamos la fórmula aceleración es igual a velocidad 2 menos velocidad 1 o velocidad inicial menos velocidad final sobre tiempo. Y dice, la aceleración se aumenta la velocidad a 1.1 metros sobre segundo en 5 segundos. En este caso tendríamos entonces, como ya tenemos la velocidad, aceleración es lo que vamos a calcular, la velocidad 2 es el resultado que obtuvimos en el ejercicio en la parte anterior, que sería 1.933 metros sobre segundo, y tengo la velocidad 1, que es igual a 1.1 metros sobre segundo, y tengo el tiempo, que me la están indicando igual en el mismo ejercicio, que serían 5 segundos. 5 segundos. Ahora, empezamos entonces a resolver. Ya tengo todos los datos que necesito. Si te das cuenta, los estuve obteniendo de las actividades anteriores y de lo que me decía en mi actividad. Aceleración es igual a velocidad 2, que es 1.933 metros sobre segundo, menos velocidad 1, que es 1.1 metros sobre segundo, sobre el tiempo, que son los 5 segundos. Entonces, vamos a la calculadora. Y tenemos 1.933 menos 1.1 igual a 0.833. De ahí mismo
aceleración es igual a 0.833 entre los 5 segundos. Aquí, ¿cuál es el valor que estoy utilizando? Los 2 metros sobre segundo. Entonces, obviamente aquí sería también en metros sobre segundos. Entre 5 es igual a 1.666. 1666 que tengo metros sobre segundo y tengo dos S aquí, entonces sería al cuadrado. Y como ya sabemos, la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Y así es como se resolvía esta actividad. ¿Sale? Espero que no haya mayor problema. El tercero, que es este, tenemos un Lamborghini, tiene una velocidad inicial de 9 metros sobre segundo y acelera durante 8 segundos con una aceleración de tal. Empezamos a colocar los datos. Velocidad inicial, 9 metros sobre segundo. Tiempo, 8 segundos. Aceleración, 42 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos que calcular entonces la velocidad final y la distancia recorrida. Es exactamente igual al primer ejercicio, entonces ya no nos vamos a detener tanto en ello. Tendríamos entonces velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este punto no puedo eliminar lo que es la velocidad inicial porque mi velocidad inicial no es de cero. Si fuese de cero, entonces sí, podríamos eliminar esa parte de la operación. En este caso no es así. Tendremos que utilizar todos los elementos. Velocidad inicial, 9 metros sobre segundo, más lo que resulte, a eso le voy a sumar lo que resulte, la aceleración por el tiempo. Y empiezo entonces 42 por 8 es igual a 336. Velocidad final es igual a 9 metros sobre segundo más 366 que elimino el segundo de acá y un segundo de acá. Quedaría metros sobre segundo nada más. Y si te das cuenta ya puedo hacer la sumatoria directa porque tengo metros sobre segundo acá y metros sobre segundo acá. Las unidades son iguales o coinciden, entonces puedo realizar esta operación fácil. 336 más 9 es igual a 345. 345 ¿qué? Metros sobre segundo nada más. ¿Sale? Se quedan las dos unidades que estamos utilizando. Y listo, así es como resolveríamos entonces esta actividad. Quiere decir que ese Lamborghini avanza de 9 metros sobre segundo, sí, en 8 segundos alcanza una velocidad de 345 metros sobre segundo. Y dice la distancia recorrida en ese tiempo. Vamos a calcular en esos 8 segundos cuál es la distancia que recorrió. Para calcular la distancia, utilizamos la fórmula de distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y empezamos a colocar los datos que tenemos. Distancia es igual a velocidad inicial, quedamos que eran 9 metros sobre segundo, por tiempo, que son los 8 segundos,
más 1/2 de la aceleración, que quedamos que su aceleración era de 42 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que es los 8 segundos otra vez al cuadrado. Lo primero que hacemos, quedamos, es realizar esta operación, la del cuadrado. 8 al cuadrado es 64. Vamos a realizar esta de una vez. 9 por 8, 72 metros sobre segundo al cuadrado. ¿No es cierto? Eliminamos segundos con segundos y nos queda metros. 9 por 8, 72, más 1/2 de multiplicar 42 metros sobre segundo al cuadrado por esto que debemos elevar al cuadrado. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64 segundos al cuadrado. Entonces, vamos con la siguiente parte de la operación. Multiplicamos esto por esto y eliminamos cuadrados con cuadrados. Elimino este con este y me quedará mi resultado solo en metros. 64 por 42. 2688. Y quedamos que dividimos acá entre 2 y multiplicamos por 1, cual resultado será exactamente el mismo. Entre 2, 1344. 1344, ¿qué? Metros. En este caso ya solo me falta hacer esa última sumatoria. 1344 más 72 igual a 1416. 1416, que tengo metros y metros, mi resultado es en metros. Entonces, así es como se resolvía esta segunda parte del ejercicio. ¿Sale? El cuarto que es este, dice: un avión con una velocidad inicial de 342 metros sobre segundo acelera a 25 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a calcular la velocidad final y la distancia recorrida en ese tiempo. Tenemos entonces velocidad inicial, aceleración, vamos a calcular velocidad final. Para este caso, tendremos que utilizar velocidad inicial. La fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial es de 342 metros sobre segundo más aceleración por tiempo. La aceleración es de 25 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo
No lo dice, ahora que me doy cuenta. Entonces quedaría, vamos a ponerle 7 segundos, ¿sale? No me había percatado de ese pequeñísimo error y me imagino que ustedes tampoco porque no lo hicieron. Así que velocidad final es igual a 25 por 7, 175. 175 que elimino acá, de aquí eliminé uno, entonces me quedaría uno solo. Metros sobre segundo, velocidad final es igual a 342 más 175 igual a 517 metros sobre segundo. Quiere decir que la velocidad final de ese avión es de esta cantidad. Y dice la distancia recorrida en ese tiempo, es decir, en los 7 segundos que acabamos de colocar. Distancia. Empezamos entonces con que la distancia se calcula con la fórmula. Esta, que parece que está muy larga, pero bueno. Velocidad inicial, 342 metros sobre segundo por el tiempo, que son los 7 segundos, más un medio de la aceleración, que son 25 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo, otra vez los 7 segundos, al cuadrado. Empezamos a resolver. Distancia es igual a 742 por 7, 342 por 7, 2394. 2394 que elimino, me queda la unidad en metros, más un medio, 5 metros sobre segundo al cuadrado, y este lo elevo al cuadrado, está acá, sería 7 al cuadrado, 49 segundos al cuadrado. Y hago esta multiplicación, 25 por 49, 1225, 1225 que metro. Elimino y elimino, el resultado me queda en metros. Y ya sabemos cómo resolvemos esta parte. Esto entre esto por 1. Que multiplicar por 1 ya vimos que pues, es una pérdida de tiempo, entonces solo lo dividimos entre 2. Si multiplicas por 1 te van a salir los mismos 612.5. Metros y metros. Y por último sumamos estas dos operaciones más 2394 igual a 3006.5. 3006.5 metros. Esa es la distancia que recorrió ese avión solo con la aceleración de los 25 metros sobre segundo. ¿Sale? Y por último, la última actividad era la del barco. Dice, un barco se desplaza a una distancia de 100 metros, 120, 113 metros en un tiempo de 6 segundos, determine, bla, 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 bla. Empezamos. Distancia, 113 metros. Tiempo, 6 segundos. Velocidad, ya sabemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo.
Entonces es muy sencilla esta parte. Recuerda que esta parte de la velocidad es distinto a la velocidad que la velocidad inicial o la velocidad final, ¿sale? Así que aguas con eso. En este caso es la velocidad constante. La velocidad final es cuando termina el movimiento y la velocidad inicial, obviamente, es cuando un objeto eh, recorre o establece su recorrido a partir de cierto punto. 113 entre los 6 segundos es igual a 18.83. Metros sobre segundo, ya tenemos su velocidad. Reitero, es la velocidad media, ¿sale? Tenemos velocidad inicial, que ya vimos en los videos anteriores que es. Tenemos la velocidad final, que igual ya vimos en videos anteriores que es. Y tenemos esta velocidad que igual ya habíamos visto que es. Tenemos entonces, nos piden la aceleración, ya tenemos la velocidad, que es 18.83 metros sobre segundo, y ahora necesitamos calcular la aceleración. Para calcular la aceleración, utilizaremos la fórmula que vimos al principio, velocidad 2 menos velocidad 1 sobre tiempo. Y nos deben de dar en nuestro ejercicio la aceleración. En este caso no nos dieron la aceleración o la velocidad inicial, entonces tomaremos por hecho que la velocidad final, es decir, se fue deteniendo y fue de 0 metros sobre segundo, ¿sale? En este caso, si no te establecen cuál es la velocidad, cuál es la velocidad final o una de las dos velocidades para calcular, debes de dar por entendido que el objeto se detuvo completamente. En este caso tenemos, no hay necesidad de utilizar el cero, es decir, si tú restas 5 menos cero te va a dar 5 o 20 o cualquier otra cantidad. En este caso solamente utilizaríamos la velocidad 2, los 18.83 metros sobre segundo, entre el tiempo que son 6 segundos, y dividimos entre 6 igual a 3.13 metros sobre segundo al cuadrado. Esa era la aceleración del objeto. Reitero, no utilizamos la velocidad inicial o la velocidad 1 en este caso. ¿Por qué? Porque dimos por entendido que el objeto tuvo una desaceleración o frenó, como quieras llamarlo, alcanzando la inercia o alcanzando el detenimiento completo del objeto, ¿vale? O del barco. Se detuvo, entonces por ende su velocidad, su otra velocidad era cero, estaba en reposo. Y pues nada, esta era la forma en la que se resolvían todos los ejercicios. Espero que los hayas realizado correctamente y si no, corrige lo que sea necesario. La explicación fue muy extensa, así que necesito todas tus actividades completas en tu libreta. Si te quedó alguna duda aún así, pues nos leemos por WhatsApp y checamos cualquier duda que haya, ¿vale? Nos leemos luego entonces.